Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión y les recomiendo que se queden con nosotros. Vamos a tener una entrevista de altura. Hoy vamos a hablar con Nicolás Olea. Él es catedrático por la Universidad de Granada, de Medicina, en este caso también de Radiología, pero él ha sido muy conocido, es conocido a nivel internacional también por todas las investigaciones, ¿no? Sobre todo lo relacionado con el consumo, con las ingestas. Hoy va a dar una charla a las 7:30 de la tarde en el Salón de Plenos del Cabildo que se titula de esta manera, a ver si lo puedo encontrar: pesticidas, plásticos, cosméticos, textiles y otras hormonas. Además, ha sido autor de un libro que lo tiene en la mano, Libérate de tóxicos, ha sido muy reconocido y habla de cuestiones, por ejemplo, la ingesta, ¿no? Ingesta de pescado, el consumo de determinado de mercurio, otros metales. Sin más dilación y sin enrollarme mucho, vamos a pasar a hablar con Nicolás Olea. Don Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de volver a estar aquí en Lanzarote. La verdad que sí. Digo esto porque se ha creado gran expectación por la charla de esta tarde. Sí. Y hay términos que están introduciéndose en la sociedad y gracias a gente como usted, pues también está llegando. Un poco por donde he dicho el título de la charla, de forma breve, también para pescar un poco para la gente que nos esté viendo y quiera acudir o pueda acudir. En este caso, ¿por dónde van a ir los tiros? Pues es un poco continuación de lo que ocurrió hace 4 años, que era que presentábamos una hipótesis de salud ambiental humana, de salud humana, que era la exposición inadvertida de la población general a contaminantes químicos. Es un tema bien conocido, de muchos años, todo el mundo sabe cuáles son los compuestos ambientales que pueden influir sobre la salud, pero desde hace 10 años se está caracterizando muy bien que hay ciertos contaminantes que dentro del organismo modifican los niveles de las hormonas. Elegimos el título de disruptores endocrinos, ya sé que es una mala traducción directa del inglés, pero bueno, los franceses lo habían hecho, pues nosotros también. Y esos disruptores endocrinos tienen efectos en la salud que pueden ser negativos. Y la exposición a esos compuestos químicos ocurre para la población general de forma inadvertida, ya sea por el consumo de productos agrícolas, el residuo de pesticidas, ya sea por el uso de los plásticos, que está tan de moda y que gracias a Dios es un tema bien conocido, ya sea por los cosméticos o ahora, como bien comentábamos, por los textiles. Al fin y al cabo, hay una serie de productos químicos no muy grande en número, todos que provienen del petróleo y que sirven para hacer nuestros cosméticos, nuestros trajes, nuestros plásticos y nuestros fertilizantes. Y entonces ahí se mueve el problema. La verdad que se puede decir que el plástico es un enemigo a tener en cuenta. Pues probablemente tiene muchísimas ventajas, ¿no? Porque muchos problemas de contaminación bacteriana, de aislamiento, de facilidad del mundo moderno se han visto favorecidos por el plástico. Pero también es verdad que la historia del plástico no es antigua. El primer plástico así bueno es la baquelita. Tú eres joven y no te acordarás, pero la baquelita fue, por ejemplo, las pipas de los fumadores que iban en un barco que llevaban una pipa de baquelita, ¿no? O las radios de los años 20 y 30, ¿no? Esa fue como la introducción del plástico. A partir del año 60 se produce la gran transformación. Y entonces gran parte de lo que nos rodea es plástico, ya sea plástico estructural para hacer esta mesa, o para mis gafas de policarbonato Lexan, o para las botellas de plástico. Todo eso probablemente ha tenido un enorme beneficio en salud pública. El problema es que al final a alguien se le ha olvidado bien de gestionar el final de ese plástico y lo que se encuentran en Lanzarote es que está flotando en el mar y ha llegado a la playa y lo que nos encontramos en nuestros pacientes es que orinan o tienen en la orina los monómeros constituyentes de este plástico. Eso fue noticia, ¿no? Que Sí, fue de sí, los sí, niños, nuestros niños están meando plástico. No te puedes imaginar qué disgusto se llevaron algunos, ¿no? ¿Cómo puede decir esto un catedrático que los niños están meando plástico? Y entonces yo puntualizo, sí, te lo aseguro, el 100% de la población infantil española y europea tiene el monómero del plástico, ya sea bisfenol A o eftalatos, en su orina todos los días. Y no les des vuelta, eso no debería de haber ocurrido. El que los niños tengan los monómeros es como un polímero en una cadena, el monómero es cada uno de los eslabones de esa cadena. Pues bien, esos eslabones de la cadena, ya sean los eftalatos, ya sean el propio bisfenol A, se encuentran en la orina de todos los niños europeos. Hay un proyecto que tenemos en marcha con la friolera de 75 millones de euros de financiación que se llama HBM4U,
HBM4EU para la Unión Europea, Okay. que está describiendo, tenemos que acabar en el 2022, la exposición a todos estos componentes en el norte, sur, este y oeste, jóvenes y viejos, varones y hembras de la Unión Europea, para tener el mapa de exposición. Los resultados ya se están publicando y la impresión que te voy a decir es, todos tenemos de todo. Y lo que se ha puesto en el medio ambiente no solamente está en la playa, está dentro de nuestro organismo. Y nosotros sospechamos, y ese es el disgusto, de que tiene un efecto en salud. De hecho, vamos a meter ya el tema. La principal parte para que los niños y los seres humanos y los adultos también hagamos pie como he utilizado la palabra, semea plástico, es por la ingesta de alimentos que tienen... Probablemente la ingesta es la vía más importante. Para la población general, no profesionalmente expuesta, probablemente es la contaminación de los alimentos, o bien en la producción o en la preparación. Es decir, parte de los plásticos se pueden incorporar porque uno utiliza inocentemente una sartén recubierta de perfluorados. No sé si has visto, vas al supermercado o a la gran tienda de menaje de cocina y ves unas sartenes que pone no PFOA y no sabes por qué te la tienes que comprar, pero pone no, que no contiene perfluorados. Y es porque se ha descrito que el menaje de cocina antiadherente ha sido durante muchos años la mayor fuente de esos compuestos que llamamos perfluorados y que están, a ver, voy a decir muy claramente, en la sangre de todos los españoles, descrito por el Centro Nacional de Sanidad Ambiental y publicado hace 6 meses en las mejores revistas internacionales. Y hacen un mapa con la distribución para ver si los catalanes tienen más que los gallegos o los canarios menos que los extremeños. Y le dicen, no sigas con los mapas, ¿no te das cuenta que todo el mundo está expuesto y eso no es gratis? Hay mucho negacionista, ¿no? Mucho. ¿Se pone en cuestión estas teorías? Sí, ya no se pone en cuestión, afortunadamente, gracias a la pregunta, la exposición. Es decir, la exposición está demostrada porque los datos están ahí. Ahora que ya la exposición está demostrada, lo que se pone en cuestión es el efecto. Sí, pero no producen nada. Y les digo, acuérdate que la Unión Europea en el año 2006 decidió que las decisiones en Europa se iban a tomar a la luz del principio de precaución, que no es el sufridor el que tiene que demostrar el daño, es el proponente del producto el que tiene que demostrar la inocuidad. No te sigas gastando el dinero en que yo te demuestre que ese perfluorado es malo, sino pregúntale al que lo puso en la sartén por qué no me aseguró que no iba a ser malo. Es decir, que la prueba de la carga recae sobre el proponente, no sobre el sufridor. Claro. Vamos a lo de... no sé si es complicado, pero es que es una responsabilidad de todo eso. Sí, claro, sí. O por lo menos se entiende. Gracias. El tema de lo de los grandes depredadores del mar, es decir, el atún, Sí. ¿no? Que ahora se ha puesto en cuestión algo que, por ejemplo, en Canarias afortunadamente tenemos un buen atún, tenemos un producto que consideramos muy sano. Yo se lo he dado personalmente a mis hijos, creyendo que Sí. y ahora parece que puede tener, ¿no?, determinados metales. Mira, es una acción muy valiente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Muy valiente, muy valiente. Los datos se produjeron hace 10 años en un estudio poblacional español que se llama Infancia y Medio Ambiente, que reclutamos a 3.600 madres sanas de Asturias, País Vasco, Barcelona, Cataluña, Menorca, Valencia y Granada. 3.600 madres dieron a luz en hospitales públicos hace 19 años y dijimos, ¿quieren ustedes participar en un estudio de seguimiento de sus niños? Bien. Y lo primero que obtuvimos de dato serio, preocupante, era que las embarazadas en el Levante español tenían en orina más mercurio, más metilmercurio del recomendado en la ingesta normal por la Organización Mundial de la Salud durante el embarazo. Y entonces eso, los epidemiólogos dieron un paso al frente y dijeron, esto no es aconsejable, estos niveles son de riesgo. Bien, años después, la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria ha salido y ha dicho, bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. Por culpa nuestra de todos los españoles y de nuestro sistema de vida, hemos contaminado el océano. Los grandes peces, sobre todo los que son pesados y grasos, han acumulado nuestra porquería. La porquería no se ha ido a ningún sitio, se ha metido en su cuerpo.
Entonces, hay determinados grupos de población en donde se desaconseja el consumo excesivo de esos peces. Y ha puntualizado quién no debería de comer actualmente, en el año 2020, ese pescado. Han dicho, como yo digo que no entiendo de peces, los peces gordos y viejos no son aconsejables para los niños humanos, porque esos peces pueden tener más concentración de mercurio que la deseada, pero no va en contra ni del mercado, ni de la política de consumo de pescado, ni nada, es solamente la prevención de la exposición particular en momentos muy justos de la vida de un individuo, que es el embrión y el feto, pero eso no va a atentar contra la industria pesquera, porque es simplemente ser cauto en el consumo semanal de ese tipo de pescado cuando está embarazada. Es decir, es tan limitado y tan concreto que no es decir, no consumas pescado. Es que la gente ha llevado todo a lo ridículo, ¿no? Pero a los niños se les puede dar... No, las especies, lo que ha sacado la Unión Europea es hasta los 14 años, ¿no? Pero la Unión Europea no, el gobierno español. La limitación del consumo en mujeres embarazadas o que pretendan estarlo, mujeres que están dando el pecho y niños hasta los 14 años. Para lo que es el desarrollo infantil y el cerebro del niño hasta que es adulto, prevenir la exposición de ese mercurio, ¿no? Imagínate, te voy a poner un caso muy bonito. Imagínate que tú tienes una enorme alarma por el asunto, te llevas las manos a la cabeza y vienes a mi despacho a ver de qué estamos hablando y sacas un cigarrillo. Digo, de nada, lo que estamos hablando es una tontería, mientras que sigas fumando. Claro. Mientras que sigas fumando, el atún es una anécdota. ¿De acuerdo? Claro, Empieza por aquellos riesgos que están claramente definidos, que son alcohol durante el embarazo, 0, alcohol durante la lactancia, 0, tabaco durante el embarazo y la lactancia, 0. Cuando ya superes esos riesgos claramente establecidos y que son nocivos, empezamos a hablar de sutilezas como el mercurio. Así que hay que ser muy cauto en cómo uno organiza sus riesgos, ¿no? No te vayas por la isla a 180 kilómetros por hora, que es mucho mayor el riesgo de muerte que por el mercurio. Por el pescado, es decir, ¿no? en esas palabras, eso creo que la gente tiene que entenderlo, que los riesgos que nosotros estamos denunciando probablemente son riesgos exquisitos para sociedades del primer mundo bien desarrolladas, en donde las infecciones bacterianas, la salmonelosis, las fiebres de Malta y la tuberculosis están casi superadas, ¿no? Claro, sí, con respecto a otros países. Con respecto a otros países, sí, entendible, ¿no? Temas, porque lo lleva en el título de la charla, por ejemplo, los cosméticos. ¿En qué manera se está...? Pues la sorpresa para nosotros hace años fue saber que plásticos, fertilizantes y pesticidas y cosméticos tenían muchos elementos en común. Hay compuestos que se utilizan como conservantes en los alimentos, como son los parabenos, que forman parte también de los cosméticos como conservantes del cosmético. Yo siempre le digo a estos madrileños que tienen su casa en Alicante, digo, tú dejas un bote de gel a la mitad en el mes de septiembre en el apartamento, vuelve en mayo a la playa y el gel sigue incorrupto. Digo, eso gracias a los parabenos, claro. ¿De acuerdo? Todos esos compuestos están en una lista de posibles disruptores endocrinos. Como la aplicación es masiva, porque todos los días te pones desodorante, todos los días te lavas los dientes, todos los días te duchas y te lavas el cabello, pues la exposición, aunque el compuesto sea en bajas concentraciones, tiene una continuidad en la exposición muy grande, porque es de base diaria, ¿no? Entonces empezamos a hablar de cosméticos, primero para los preservativos o conservantes, que se llaman estos, después para algunos aditivos, y nos llevamos la sorpresa de que este año pasado la Unión Europea ha prohibido la dimeticona D4, las siliconas, en los cosméticos de lavado del pelo y champús, y lo ha prohibido por su enorme impacto ambiental, cuando nosotros ya sabíamos que había un riesgo de exposición de las personas a ese cosmético, por mucho que sea de lavado. Ellos lo llaman cosméticos de lavado. Tú te lo pones, pero después te duchas, ¿no? Sí. Entonces dicen, eso es poco tiempo de permanencia en tu cuerpo. Pues la dimeticona, afortunadamente, han sido reguladas por su impacto en las aguas residuales que después se acaban en nuestros ríos y acaban contaminando o afectando a determinadas especies animales. Es decir, cosmético significa una fuente muy particular de exposición,
teniendo en cuenta que una mujer española se puede poner 16 cosméticos cada día. Cosméticos y productos de cuidado personal. Y dicen, no es posible. Echas la cuenta y dices, el gel, el champú, la pasta de dientes, el jabón de manos, y empieza labios, cara, y suba 14, 15. Un macho, bueno, por lo menos de los de mi edad, estamos en 10, uno más guapo, pues probablemente utiliza más, pero al final tienen una base de exposición diaria. Y ahí la lista está muy bien definida. Los daneses han puesto toda la carne en el asador en regular determinados compuestos a la baja dentro de los cosméticos. Y tú vas a un supermercado cualquiera ahora mismo y te encuentras para muchos de los productos una serie blanca que se llaman 0%. Y dice 0%, la marca que sea, sin eftalatos, sin parabenos. Y dice duda, pero ya sabes que alguien, independiente de que no esté regulado por la autoridad sanitaria, ya está preocupándose de que no lo tenga. Y hay cada vez más gente leyendo etiquetas. Sí, sí. Y mucho leyendo etiquetas y se fijan que no tengan parabenos, que no tenga benzofenona, que el filtro ultravioleta esté bien elegido. Yo iba a decir eso, y va por los ultravioletas. Sí. He oído teorías, y a ver qué me dice, del tema de los propios protectores solares que ya se le ponen mucho a los niños y a las personas. Algunas teorías, alguien dijo que podían ser cancerígenos. No sé si... Tenemos un problema muy grave. A ver, fíjate, te agradezco enormemente la pregunta porque el mayor agente cancerígeno que existe es el sol. ¿De acuerdo? El Código Europeo contra el Cáncer, editado por el IARC, el Lyon, bajo las órdenes de la Organización Mundial de la Salud, coloca entre los 7 agentes cancerígenos más potentes de Europa el sol. El sol produce cáncer de piel, ¿de acuerdo? Y dice la Agencia Europea del Cáncer, el sol no se toma entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. Dios, y digo yo, en un país que ha hecho su existencia en vender el sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde, ¿cómo vendes esto? Pues clarísimamente hay una asociación entre la exposición al sol y los riesgos de cáncer de piel, no melanoma y de melanoma. Y entonces uno se va a la memoria histórica vuestra y tú sabes que todos tus paisanos han salido siempre al campo cubiertos como iban las Canarias hace 20 años. Sí, un sombrero, un velo, porque el sol produce lesiones malignas cuando no había tratamiento quirúrgico que mataban a la gente, pupas malignas, ¿de acuerdo? Entonces llega un momento que, como siempre, a partir de los 50 o 60, en donde empieza el destape, y entonces está bonito ser moreno o ponerse moreno y toda una industria farmacológica que acompaña ese destape para la protección del sol. Y aparecen en el mercado 3 grandes grupos de agentes cosméticos, te lo digo muy rápido, ¿no? Sí. Parabenos, no, benzofenonas, osicinamatos y canfenos y los filtros físicos. Osicinamatos, canfenos y benzofenonas están en el punto de mira de los toxicólogos. Son disruptores endocrinos. Lo siento, pero son disruptores endocrinos. Nos metimos en un proyecto europeo donde uno de los partners era el Departamento de Farmacología de la Universidad de Zúrich. Walter Lichtensteiger y Margaret Schlumpf. 2 meses para aprenderme el nombre. Y nos dicen, tenemos un problema. Esto está en la mayor parte de las formulaciones y son compuestos hormonalmente activos. Esto no debería de aplicarse. Y le decimos a Walter y a Margaret, entonces, ¿qué se usa? Y nos dicen, los filtros físicos. Los filtros físicos son el óxido de titanio y el dióxido de zinc, que están en muchas formulaciones. Son un filtro ultravioleta que no tienen actividad hormonal. Y dijimos, bueno, pues esa es la alternativa. Y entonces, al que nos pregunta, le dijimos, pregunta por una crema solar que tenga filtros físicos de este tipo. La segunda alternativa es la protección de los niños frente al sol, y lo dice la Unión Europea. Si los niños van a la playa, pues empiezo a utilizar ropita que cada vez se está utilizando más, muy ligera, pero que los tapa. O sea, los europeos lo veo, ¿no? Así es, son pieles muy... No sé si has llegado a ver un anuncio de la televisión danesa sobre adopte a un danés. No la he visto. Tienes que verlo, ¿no? Es el aumento de cáncer de piel en la población danesa por sus visitas al sur de Europa, porque vienen quemados. Claro. Y entonces decía, tenemos un problema con la insolación durante 15 días de los daneses en los países del sur.
por favor, españoles, ¿quieren ustedes adoptar a un danés? Y entonces el anuncio es muy bonito porque se ve a los españoles, como tú y yo, con una sombrilla poniéndosela al tipo blanco para que tenga menos exposición al sol. Entonces, y sobre todo también lo que se hacía antes, ¿no? Nuestras madres nos llevaban siempre a partir de las 5 de la tarde a la playa, ¿no? Aquí no... Sí, es así. Sí, es increíble. Es sí, increíble. Antes siempre se llevaba a uno por la mañana, por ejemplo, mi mujer es de Jaén, sí, y no tienen tanta costumbre de playa, tienen sus costumbres, lógicamente, pero a ella le gusta ir al mediodía por la mañana. Y digo, por la mañana nunca se iba, o sea, nunca se iba al mediodía a la playa. Es verdad que luego ahora ha cambiado todo y ahora tienes unos días libres, pues quieras aprovechar. Muy interesante eso, porque realmente había una conciencia de que eso producía pupas y producía manchas y producía lesiones. Ahora, con el diagnóstico precoz del cáncer de piel no melanoma, o el cáncer o el melanoma, pero no te puedes imaginar cómo se incrementa el melanoma en la población española. Los dermatólogos están asustados, ¿no? Entonces, son conscientes de que hay que proteger frente al sol. La mejor protección es no tomarlo en esas horas que son las más problemáticas. La segunda, la protección física con ropa. La tercera, la protección física con filtros físicos, que son cremas que no gustan mucho porque tienen peor aspecto y tienen una mala absorción y parece que está embadurnado, listo para la sartén, ¿no? Pero esos son. Y la tercera es la reducción de esas exposiciones, fundamentalmente en aquellos individuos que consideramos a mayor riesgo, que es en los niños y las mujeres embarazadas, ¿no? La verdad que sí. Estamos ya encarando rectas finales. Sí, por favor. El tema de la ropa, vamos a decir, del textil. Es decir, si vestir barato puede ser malo para la salud. Pues desgraciadamente pensamos que sí. A ver, en el libro, no sé si has visto, sacamos el librete de tóxicos. El librete sacamos el calcetín, sí. Porque justo cuando se sacaba el libro en noviembre pasado, acabamos de publicar nuestro último trabajo de la presencia de estos disruptores endocrinos en calcetines. Fuimos a comprar a 3 tiendas, una de Chicos Bien, otra del Montón y en el chino de la esquina, allí hay muchos chinos, y compramos calcetines a 9 euros 3 pares, a 6 euros 3 pares y a 1 euro 3 pares. Y analizamos los componentes que no nos gustaban, fundamentalmente bisfenol A y parabenos, y eran más abundantes en los calcetines baratos, ¿no? En realidad estaban en todos, pero en concentraciones altas en los calcetines baratos. Fíjate qué cosa más curiosa. Cuando decíamos la referencia, bueno, ¿son altas o bajas las concentraciones? No teníamos información de cuánto había en los textiles. No está regulado y no sabíamos si era más o menos de lo permitido, porque no está regulado. Y buscamos cuánto era permitido de esta sustancia en los juguetes de goma. Y vimos que era superior a los juguetes de goma y ahí dijimos, esto probablemente haya que someterlo a regulación. En febrero estamos citados por la Unión Europea en el nuevo Comité de Riesgos Emergentes, que se llama así, el SCENIR, para hablar de nuestros datos sobre estos compuestos químicos en los textiles. La pregunta que nosotros nos hacemos es, después de tantísimos años de fibra sintética, ¿de verdad no hay más información que esa que nosotros hemos publicado en una revista internacional? ¿Por qué no se ha prestado más atención a textil, que tiene un valor tan importante? Fíjate qué cosa. Estamos un día discutiendo con una productores de PET, las botellas de PET. El productor viene a visitarnos, uno que se llama un inside visit, una visita en tu casa, y nos dicen, como usted sabrá, 1/3 de las botellas de PET se reciclan en el mercado europeo. Ah, no lo sabía. Dice, sí, van a Oriente y vienen como material reciclado. Digo, ¿para hacer nuevas botellas? Y me dice el inglés, no, vienen como fibra para telas. Digo, ¿qué fibra para telas es el PET? Dice, hombre, el poliéster. Yo que llevaba mi traje de Dustin, saco la etiqueta y leo 75% de poliéster. Digo, ¿esto no serán 4 botellas de refresco de 2 litros? Y me dice, muy probablemente. ¿Cómo te creías tú que por 149,99 ibas a vestir un traje? ¿Y qué riesgo tiene eso? No lo sabemos. No se sabe. No lo sabemos. Interesantísimo, interesantísimo. Fíjate, nuestra manía es meter el dedo en el ojo. Y ahora no sabemos cuál es el riesgo. Pero, ¿dónde va textil? Nuestra pregunta es, ¿qué se está haciendo con textil? ¿Desaparece? ¿Se lo lleva a la Virgen de la Candelaria? ¿Se esfuma? ¿O simplemente está? Venimos a Lanzarote, hablamos con los chicos que conocen el mar y nos dicen,
el 40% del plástico faltante que no flota está en el fondo marino. ¿Cómo? Dice, sí, en los fondos del mar, en el mar de Alborán, en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur, en las Seychelles, porque se estudió hace 6 meses, hay un 40% del plástico faltante que fundamentalmente es fibra textil. Digo, no me digas. Digo, entonces, ¿no todo el plástico flota? Y me dicen, no. El textil, que es fundamentalmente poliéster, fibras microscópicas de poliéster, y rayón, que ahora se llama viscosa, está en el fondo del mar. Dices, Dios mío. Y ahí, claro, y luego ya, ¿no?, los animales o los peces. Ni idea. Entonces, las grandes preguntas las tienes tú y dices, ¿y eso qué significa? ¿Y uno cómo se expone? Chupando. ¿Sabes lo que nosotros hicimos siempre para impactar con respecto a esto? Sacamos un lema en inglés que era "Do not suck your sock", que en castellano es "no te comas los calcetines". Claro. Porque luego eso por vía cutánea, es decir, eso... Probablemente poca. Alguien nos ha regañado ya y nos ha dicho, es que todo esto probablemente se va en el lavado. Y nosotros hemos dicho, pues véndemelo lavado. Un rodaje hecho. Alguien me regañaba el otro día diciendo, es que esto simplemente con el primer lavado se había ido. Y lo miro al ingeniero y le digo, entonces, ¿por qué no me vendes la ropa lavada? Véndeme la lavada y yo no tendré que decir que encuentro todo esto. Claro. Es decir, alguien, la idea, como muy bien preguntaba, alguien tiene una información técnica que debería de ponerse a nuestro servicio. En lugar de ver una ofensa, un ataque, algo en su interés, lo que tendrían que hacer esos grandes ingenieros, que eran mis compañeros de clase, esos compañeros de clase que eran tan brillantes y que acabaron de ingenieros, es ser conscientes del tema y ponerse de nuestro lado para hacer cosas menos agresivas. Claro, sí, la cuestión es regular las cosas, sirve para hacer las cosas un absolutamente, poco mejor, ¿no? Y probablemente a mí me preguntan muchas veces. Se han mejorado las cosas, ¿no? También. Por supuesto. Se sigue mejorando por con gente como usted también, no, metiendo el dedo en el ojo, ¿no? No, fundamentalmente hay una cosa. Yo creo que vosotros sois los culpables, ¿eh? Hay una toma de conciencia social y hay un interés cada vez más en la sociedad, con programas como este, con decirle a la gente cosas de preguntas, ¿no? Hay un fracaso, te digo contar porque no me quedo a gusto. Muchas veces el único interlocutor válido para este tipo de temas es tu médico de cabecera. Como yo digo, no hay un ambientalista de cabecera, pues tú vas y le preguntas a tu médico de cabecera, doña Mari Carmen, he oído lo de los calcetines. Y desafortunadamente, en todo el territorio español, doña Mari Carmen se encoge de hombros porque no sabe. Y yo le digo, los médicos de cabecera deben ser los primeros en dar recomendaciones de prevención, que cuando le pregunten por el mercurio, por el matún, por los cosméticos y por los textiles, den recomendaciones creíbles, porque tienen toda la confianza. Claro. Uno de los colectivos que todavía mantiene la confianza del público es el sanitario, a pesar de lo que ha vivido, ¿no? Verdad. Pues debían de ser ellos los primeros encargados, pero hay una resistencia enorme a incorporar esto en la regla. Intereses también, ¿no? No lo sé. Yo creo que es más ignorancia que maldad, ¿no? Sí, ¿no? Y a veces el temor a lo desconocido, no lo sé. Sí, o pensar que estás hablando. Sí, ¿verdad? Pero Pues, bueno, ahí estáis vosotros. Eso es, bueno, intentar ponerle el micrófono, en este caso, a gente que sabe. Don Nicolás, ha sido un placer. Esperemos, irán las cámaras de Lancelot Televisión esta tarde también para coger eso. Ya estuvimos en la rueda de prensa y ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. A vosotros las gracias y espero que esta tarde disfrutemos un rato. Gracias. Las palabras de Nicolás Olea, en este caso, bueno, gran conocedor de todo, cómo influye, ¿no?, en el cuerpo del ser humano, ¿no?, pues cuestiones como, por ejemplo, los cosméticos, los plásticos, la ingesta de determinados alimentos, ¿no? Igual alguien se ha quedado, quien haya visto la entrevista, si se ha quedado corto, pues bueno, pues que sepa que a las 7:30 de esta tarde, en el Salón de Plenos del Cabildo de Lanzarote, pues va a dar esa conferencia y ahí seguro que les puede aclarar muchas más dudas. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.